Hola, buenos días. Soy Gabriel González, residente segundo año de traumatología del Hospital Universitario de Navarra, y hoy voy a dar la sesión sobre los principios básicos en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. En primer lugar, unas nociones sobre la epidemiología de esta lesión. La lesión del ligamento cruzado anterior presenta una incidencia aproximada de 1 de cada 3.000, alcanzando una incidencia de 1 de cada 1.750 en el intervalo de edad entre 15 y 45 años. Es el segundo ligamento más frecuentemente lesionado en la rodilla, por detrás del ligamento lateral interno, y la mayoría de las roturas son ocasionadas por lesiones deportivas de baja energía, siendo el fútbol, la gimnasia rítmica y el esquí los deportes más asociados a esta lesión. Luego, las mujeres tienen un mayor riesgo de rotura a nivel deportivo, en torno a un 2-4 veces mayor que los hombres. En cuanto a la anatomía y biomecánica de este ligamento, saber que es un ligamento interarticular extrasinovial de la rodilla, cuya función principal es impedir el desplazamiento anterior de la tibia y la rotación interna en los últimos grados de extensión. Tiene una longitud aproximada de 33 milímetros y de 11 milímetros de diámetro. Se inserta en la parte posterior de la cara medial del cóndilo femoral externo y se dirige en sentido anterior, distal y medial para insertarse entre las dos espinas tibiales. La inserción tibial es un 120% mayor a la femoral y además es más resistente, lo que explicaría que la mayor parte de las roturas sean proximales. Presenta dos fascículos diferenciados y son nombrados por su inserción tibial. Son el fascículo anteromedial y el posterolateral. Estos dos fascículos están funcionalmente separados con un patrón de tensión desigual dependiendo del grado de flexión. Así, el fascículo anteromedial se tensa principalmente en flexión, mientras que el posterolateral se tensa en extensión, limitando la traslación tibial anterior y también restringiendo la rotación tibial en los últimos grados de extensión. En la huella femoral o la inserción femoral presenta dos crestas bien diferenciadas. Una es la cresta intercondiliar lateral, o también llamada cresta del residente, que limita el margen anterior del ligamento cruzado anterior. Y luego otra cresta, que es la cresta bifurcada, que limita la inserción entre ambos fascículos. Este ligamento está vascularizado por la arteria geniculada medial y en su interior presenta terminaciones con función propioceptiva y nocioceptiva. Aquí tenemos varias imágenes. Las imágenes superiores corresponden al cóndilo femoral lateral visto desde el lado medial. Se visualiza la inserción del ligamento cruzado anterior femoral. Los puntos negros de la imagen superior derecha, que tiene una forma de media luna, corresponde a la inserción femoral del ligamento cruzado que se extiende desde la cresta intercondilia hasta el margen articular posterior del cóndilo femoral lateral. Y la línea discontinua roja correspondería a la cortical femoral posterior. En las imágenes inferiores podemos ver la forma cintada del ligamento cruzado anterior, y en la imagen inferior de la derecha se observa que el cuerno anterior del menisco lateral está rodeado por inserción en forma de C del ligamento cruzado anterior. En cuanto a los factores de riesgo, expongo en la derecha una tabla diferenciando entre factores modificables y no modificables. Dentro de los modificables pues podemos distinguir entre los intrínsecos y los extrínsecos de cada persona. En los intrínsecos pues tendríamos el índice de masa corporal, el estatus hormonal, la fatiga que podría tener el paciente o los déficits biomecánicos, ¿no? Y dentro de los extrínsecos, pues dependiendo pues, de muchas cosas, ¿no? Como puede ser dependiendo del tipo de deporte que realice el paciente, desde que si el terreno en el que juegue resbale o no. Y en la derecha pues tenemos los factores no modificables, que serían los intrínsecos de cada persona, como puede ser el sexo, el volumen que tenga el ligamento cruzado, la pendiente tibial posterior, que a mayor pendiente mayor riesgo de rotura, la laxitud ligamentosa, la predisposición genética, etc. Y en la izquierda pues expongo los factores principales, ¿no? Que es la edad, que esta lesión se asocia más frecuentemente en adolescentes y que también tienen un mayor riesgo de rotura del ligamento cruzado contralateral. Y que esta lesión es más frecuente en mujeres, siendo de 2 a 8 veces más frecuente, principalmente por presentar una dominancia de cuádriceps frente al isquiotibial, por presentar valgo dinámico, tener un ángulo Q más marcado
y generalmente tienen también un aumento de pendiente tibial posterior con respecto a los hombres. En cuanto al mecanismo lesional, el paciente nos contará que la lesión ocurre principalmente al apoyar el pie en un salto o en un cambio súbito de dirección o una desaceleración brusca. La rodilla se presentará principalmente con un valgo forzado, ligeramente flexionada y en rotación interna, y también existe como mecanismo lesional que la rodilla está en hiperflexión o en hiperextensión. El paciente contará principalmente en el episodio agudo episodios de inestabilidad y dolor, junto con artros. El tratamiento consistirá en una carga parcial y realizar un reposo relativo. Y el paciente ya cuando nos venga en el episodio crónico, pues nos contará que tiene inestabilidad con las actividades de la vida diaria y con la práctica deportiva. En la exploración física tendremos que diferenciar principalmente en la fase aguda y en la fase crónica. En la fase aguda la exploración estará limitada principalmente por el dolor y el hermartros. Y a la hora de realizar la exploración, pues bueno, como toda exploración traumatológica, debemos realizar un examen integral de la rodilla y otras posibles fracturas. Tenemos 3 pruebas específicas para valorar la laxitud ligamentosa del ligamento cruzado, que son el test de Latchman, el cajón anterior y el pivot sit. El test de Latchman, que es el test más sensible y específico, se realiza con la rodilla flexionada a unos 30 grados y se traslada a la tibia anterior mientras estabilizamos el fémur con la mano contraria. En el caso del cajón anterior, el paciente lo colocaremos en decúbito supino y con la rodilla flexionada a 90 grados. Y tendremos que tener en cuenta que si existe una lesión concomitante del ligamento cruzado posterior, puede existir un falso cajón anterior, ya que la rodilla se encuentra subluxada posteriormente. Y en el pivot sit, pues como características que requiere generalmente que el paciente esté anestesiado o que esté relajado. Y se inicia con la rodilla en extensión y a la vez que se hace rotación interna y valgo, se traslada hacia anterior la rodilla. Y se mantiene esta fuerza subluxante a la vez que flexionamos la rodilla y notaremos un chasquido. En cuanto a las pruebas de imagen, pues bueno, siempre habrá que realizar una radiografía simple que nos servirá para descartar otras lesiones, principalmente fracturas, y es diagnóstica cuando muestra un arrancamiento de la espina tibial anterior o del margen anterolateral de la meseta externa, que correspondería a la fractura de Segón, que se considera un signo patognomónico de la lesión del cruzado anterior. La resonancia magnética es la prueba más empleada y permite visualizar ambos fascículos. Tiene una gran sensibilidad y especificidad y como características, pues que en un 50% de los casos se apreciará una zona de edema ósea en la parte anterior del cóndilo femoral externa y en la parte posterior de la meseta tibial externa. Y otro signo indirecto que podremos ver es la presencia de la traslación anterior de la tibia y el acodamiento del ligamento cruzado posterior al desplazarse la tibia anteriormente. Y luego el gold estándar será la artroscopia, que nos permitirá ver la visualización directa de la rotura. Vale, el tratamiento del ligamento cruzado consistirá principalmente en las medidas de control de dolor, así como en la recuperación del rango del movimiento, la carga precoz y la activación muscular, dado que lograr la extensión completa es fundamental para antes del tratamiento quirúrgico. Dado el escaso poder de cicatrización del ligamento cruzado, lo habitual suele ser la reconstrucción quirúrgica. Así que deberemos considerar o saber cuáles son las indicaciones quirúrgicas y cuáles son las indicaciones del tratamiento conservador. Aquellos pacientes que sean tributarios de cirugía serán principalmente los pacientes jóvenes con una actividad prelesional alta y que quieran seguir manteniendo dicho nivel de actividad o que el paciente presente inestabilidad en las actividades diarias. Como explicaba antes, en el momento agudo no es aconsejable realizar la intervención hasta que no se haya controlado la inflamación y se haya recuperado el rango de movimiento y la función del cuádriceps, ya que existe mayor riesgo de rigidez por artrofibrosis. Luego, como reseña, que no existe evidencia de que la reconstrucción del ligamento cruzado prevenga del desarrollo de artrosis secundaria. Y dentro de las indicaciones de tratamiento conservador, pues bueno, lo consideraremos en pacientes mayores con bajo nivel de actividad o aquellos pacientes que estén dispuestos a disminuir su actividad deportiva.
El tratamiento consistirá principalmente en rehabilitación del cuádriceps y isquiotibiales, con un entrenamiento proprioceptivo también. Estos pacientes deberán ser evaluados o revalorados a los 3, 6 y 12 meses para ver si presentan inestabilidad. Y este tratamiento generalmente asocia mayor riesgo de roturas meniscales secundarias, requiriendo hasta en un 70% de ellos una menistectomía posterior. A la hora de realizar el tratamiento quirúrgico, en primer lugar deberemos seleccionar el injerto para sustituir los restos del ligamento cruzado anterior roto. Entonces, para ello podemos optar por injertos del propio paciente, que son los autoinjertos, o por injertos de cadáver, que son los aloinjertos. Dentro de los autoinjertos tenemos principalmente, los más utilizados son los de tendón rotuliano o el HTH y los de la musculatura isquiotibial. Ambos presentan ventajas y desventajas que expongo en esta tabla. Así, el tendón rotuliano en los estudios pues, describen que tiene mayor resistencia, que tiene una menor tasa de rotura, una mejor incorporación del injerto, que da una mayor estabilidad a la rodilla y que recupera niveles de actividad antes que con los isquiotibiales. Y como desventajas, principalmente pues, el dolor anterior de rodilla y que suelen tener, aunque es ínfimo, una mayor tasa de déficit de extensión. Sin embargo, bueno, los isquiotibiales presentan como ventaja que tienen una menor incisión, entonces estéticamente podrían ser hasta mejores, que se provoca un menor deterioro funcional, ¿no?, para la extracción del injerto, tienen menor tiempo de recuperación de la musculatura isquiotibial y provoca una baja movilidad en el sitio donante. Sin embargo, como desventaja, pues tienen mayor incidencia de ensanchamiento del túnel. Y dentro del injerto, pues bueno, las ventajas que tendría es que no tienen morbilidad, conlleva un menor tiempo quirúrgico y además se puede conseguir una medición más adecuada del tamaño y del diámetro del injerto. Y como desventajas, pues que hay una mayor tasa de rotura que con respecto a los autoinjertos, un mayor coste, en estudios con artómetros tienen peor estabilidad y además existe la posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas. Entonces, bueno, ¿qué injerto utilizar, no? Esa es la gran pregunta. Pues en diferentes estudios no existen evidencias de superioridad entre el HTH o los isquiotibiales. La mayoría de los estudios pues, informan que no hay diferencias significativas o que las pequeñas diferencias en el índice de fracaso, o que hay pequeñas diferencias, ¿no?, en el índice de fracaso y entre los diferentes autoinjertos. Así que podemos concluir, ¿no?, que la elección del injerto debe decidirse en última instancia pues, en base a la comodidad de la experiencia del cirujano y sobre todo dependiendo de las características individuales del paciente. Así, la selección del tipo de injerto tendremos en cuenta, ¿no?, las actividades de la vida diaria del paciente, así como sus prácticas deportivas. Entonces aquí expongo tres ítems, ¿no?, de en qué casos utilizaríamos el HTH frente a los isquiotibiales. Principalmente, ¿no?, es lo que más acordado está, pues principalmente en deportistas de élite por su mayor resistencia y mayor rápida incorporación del injerto, en rodillas con genu recurvatum, ya que la plastia del isquiotibial tiene mayor tendencia a la elongación, y para deportes con mayor trabajo de estabilizadores como de musculatura estabilizadora, ¿no?, como pueden ser los futbolistas o los esquiadores. Aquí presento un metaanálisis que valora qué injerto tiene mayor tasa de rotura y o laxitud. En este estudio es un metaanálisis que incluye 15 estudios, son ensayos clínicos y estudios prospectivos, en el que se incluyen a 47.000 intervenciones de ligamento cruzado, 39.000 de HTH y casi 8.000 con isquiotibiales. Y se hizo la medición de la laxitud mediante un artómetro, que es el CAT-100, y con los test de Latchman y Pivot-SID. Y se concluyó que el HTH tenía menos probabilidad de sufrir una rotura al injerto o una reconstrucción del ligamento cruzado anterior de revisión que con los pacientes tratados con autoinjerto de isquiotibial. El riesgo relativo era bastante pequeño, era de 0,89. Sin embargo, no hubo diferencias de laxitud entre el HTH e isquiotibiales.
en los test utilizados. Bueno, y en segundo lugar, pues deberemos escoger, ¿no? Una vez ya escogido las plásteas, pues qué técnica quirúrgica, ¿no? Dentro de las técnicas quirúrgicas, pues se dividen en dos grandes grupos: las técnicas monofasciculares, en las que solo se pretende reconstruir o reconstruir todo el ligamento en un solo fascículo, o las técnicas bifasciculares, que imitan la restitución de los dos fascículos, ¿no? Tanto el anteromedial como el posterolateral. Esta técnica, la bifascicular, sí que ha demostrado ser superior que la reconstrucción monofascicular en estudios biomecánicos, pero no en estudios clínicos, ¿no? En la valoración subjetiva del paciente. Y además es una técnica bastante más compleja y actualmente pues, se realiza con mucha menos frecuencia, entonces esta técnica no la explicaré. Dentro de la técnica monofascicular pues tenemos la transtibial modificada, la anteromedial o anatómica y la de doble incisión. Bueno, dentro de la técnica transtibial, la característica principal de esta técnica es que el túnel femoral depende directamente de la realización del túnel tibial. Una vez realizado el túnel tibial, la guía femoral se introduce a través de dicho túnel y se apoya sobre la escotadura intercondilia para realizar el túnel óseo femoral. Con esta técnica se obtiene una disposición más vertical de la plastia, en la cual nos inserta en la huella nativa femoral del ligamento cruzado anterior. Aquí expongo lo que sería un poco la técnica para realizar el túnel tibial. Pues nos iremos ligeramente posterior a la huella de la inserción del fascículo posterolateral, y la entrada de la guía articular pues hará unos 2-3 centímetros de la línea articular y cercana al margen anterior del ligamento lateral interno. El túnel femoral se apoya la guía en la cortical posterior del cóndilo externo, y con la rodilla a unos 90 grados de flexión pues se realiza el túnel femoral. El inconveniente, pues lo que he dicho antes, que la posición del túnel femoral pues que no es una posición anatómica. A partir sobre el año 2012-2013, pues se empezó a hacer la técnica transtibial modificada, que es la misma, es igual que la técnica transtibial, solo que dando varo y rotación interna a la pierna, a la hora de situar la guía femoral se consigue que la aguja se posicione sobre la huella nativa del ligamento cruzado anterior. Y así se evitan las complicaciones derivadas de la técnica anatómica por el portal anteromedial, que luego explicaré, como son el riesgo de daño del cóndilo medial, un túnel femoral más corto, o el riesgo de la perforación de la cortical femoral posterior. Aquí veis la imagen. La imagen A sería la técnica transtibial normal, y la B, como haciendo esa modificación conseguimos horizontalizar un poquito más el túnel femoral. Y aquí pues un poco más de lo mismo. En la imagen artroscópica de la izquierda, en la que se ve una disposición bastante vertical, y luego de la derecha pues el punto de entrada, ¿no? del túnel tibial. Luego tendríamos la técnica anteromedial o anatómica, en la que la gran característica es que los túneles se realizan de manera independiente, siendo el objetivo la colocación anatómica de la plastia. Esta permite la realización de los... para realizarla se utilizan los restos de inserción del ligamento cruzado en tibia y fémur para localizar los puntos de entrada para las agujas guía. El túnel femoral se realiza además por un portal accesorio anteromedial, que es más inferior y más interno. Como inconvenientes, pues tiene que la curva de aprendizaje es mayor, que eso ya lo he explicado anteriormente, que el túnel femoral es más corto, hay un mayor riesgo de rotura de la pared posterior inferior del túnel, así también hay descritos por lesión del ciático prurito externo, y que para colocar el túnel femoral hay que realizar una hiperflexión de la rodilla a 120 grados y hay una peor visualización artroscópica. Como ventaja, pues que no hay un condicionamiento, ¿no?, del túnel femoral por el túnel tibial, y que permite una reconstrucción tanto monofascicular como bifascicular. Pues aquí podemos comparar, ¿no?, con la imagen que he enseñado anteriormente, que la plastia es mucho más horizontal y como la entrada ¿no?, del túnel tibial es más anterior. Y aquí pues más imágenes. La imagen
superior derecha, pues vemos ¿no? La imagen que está situada más a la izquierda es un ligamento cruzado anatómico, ¿no? En el que hay un 48 grados de inclinación. La del medio sería por la técnica anatómica, en la que se ve que hay un 49 grados de inclinación, y como la transtibial es una disposición mucho más vertical con 70 grados. Entonces, ¿qué dice la evidencia, ¿no? Sobre qué técnica es mejor, o la transtibial o la anteromedial? Pues aquí os pongo un metaanálisis relativamente reciente, que es de marzo del 21, en la que la hipótesis principal de este metaanálisis es que había discordancia entre diferentes estudios, ¿no? En el 2017 sugerían que la técnica anteromedial era superior a la transtibial, y sin embargo en el 2018 salieron otros estudios pues, que no había diferencias entre ambas técnicas, ¿no? Pues en este metaanálisis incluye 26 artículos, 10 ensayos clínicos, 15 son retrospectivos y uno es prospectivo. Y concluyeron pues, que la técnica anteromedial sí que es superior en los parámetros de resultados clínicos para la reconstrucción del cruzado anterior, pues eso, incluyendo una tasa negativa en las pruebas de Lachman y Pivot-Shear. Sin embargo, que no hubo diferencia significativa encontrada entre los términos mencionados, ¿no? Anteriormente entre las técnicas anteromedial y la transtibial modificada en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Y aquí os pongo otro ensayo clínico en el que viene a decir que la transtibial modificada y la anteromedial consiguen poner la huella femoral en la posición anatómica. Y para terminar, bueno, me gustaría hacer pues una breve reseña sobre qué está en boga, ¿no? Acerca del tratamiento del ligamento cruzado anterior. En primer lugar, se está haciendo pues eso, mayor hincapié en los refuerzos anterolaterales en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Tenemos dos técnicas quirúrgicas para realizar estos refuerzos, que es la tenodesis articular lateral o la reconstrucción del propio ligamento anterolateral. Las indicaciones que utilizaremos para los pacientes serán en revisiones del ligamento cruzado anterior, cuando hay una rotura contralateral previa, en inestabilidades rotacionales de alto grado, ¿no? Cuando haya un pivot shift, en pacientes que tengan un recurvatum mayor de 10 grados, cuando hay una fractura de segón o cuando la pendiente tibial posterior del slope sea mayor de 12 grados. Hay un estudio del 18 que concluye que la reconstrucción combinada tanto del cruzado anterior como del ligamento anterolateral reduce el índice de rotura y el fallo de reparación meniscal. También se está haciendo hincapié en utilizar el injerto del tendón cuadricipital en vez del HTH convencional y tiene resultados prometedores acerca de menor tasa de fallo y laxitud. Dicen que provoca menor dolor anterior de rodilla con respecto al tendón rotuliano y que los resultados clínicos y funcionales y la tasa de supervivencia del injerto fueron comparables a los del HTH y los isquiotibiales. También eso se está haciendo bastante referencia a la osteotomía en el ligamento cruzado anterior, que, como he explicado antes, un aumento del slope tibial pues, provoca un mayor riesgo de rotura del ligamento cruzado anterior. Entonces, se está principalmente haciendo en aquellos pacientes que tengan un slope mayor de 12 grados y cuando sea una rotura primaria, pues se considera primero una plástica extraarticular y si es una revisión del ligamento cruzado anterior, realizar una osteotomía de cierre anterior. Y por último, las técnicas biológicas en las lesiones parciales del ligamento cruzado anterior. Presentaron un estudio en el 19 en el que presentaron 19 casos de futbolistas con rotura completa del fascículo anteromedial y un posterolateral íntegro, y aplicando factores de crecimiento derivados de plaqueta, pues se consiguió una ligamentización completa del fascículo en la resonancia magnética de control. Bueno, y para conceptos así para llevarnos a casa, a modo de resumen, pues que la rotura del cruzado anterior es una lesión frecuente en la rodilla en la que debemos conocer las indicaciones de cirugía, así como del tratamiento conservador. Que la elección del injerto será en función de las características del paciente y preferencias del cirujano.
que los resultados clínicos entre la técnica transtibial modificada anteromedial son equivalentes y bueno, que hay resultados prometedores acerca de los refuerzos anterolaterales, la reconstrucción conjunta del cruzado anterior y del anterolateral, así como del injerto cuadricipital y la corrección del isoptibial en casos concretos. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.